el host de la reunión. Ah, ya, genial. A ver, acá tenemos a Miguel Ángel, a Brigitte. Listo, Andrés, ya puedes compartir tu pantalla. Y Jesús Pedro, excelente. Ah, pero te voy a abrir el PowerPoint. Chicos, hoy así vamos a hacer funciones trigonométricas inversas, ¿ya? Jóvenes, jovencitas. Y vamos a compartir la pantalla. Ahí está, listo. No se olviden que, a ver, cuando yo esté explicando, ustedes pueden intervenir sin ningún problema. Claro, pero terminen de que yo termine, bueno, esperan que yo termine una idea, ya ustedes intervienen, ¿ya? Yo con gusto los escucho y encima les respondo sus dudas, ¿no? Sin ningún problema. Entonces tengan la confianza de preguntar. A ver, vamos a iniciar esto. Primero quiero hacer unos protocolos de seguridad, ¿ya? Antes que nada, ¿para cuántos este tema es nuevo, chicos? Sé que funciones inversas no solamente se lleva en trigonometría, sino en álgebra en general. Así que me gustaría saber cuántos lo ven por primera vez o tienen algo de experiencia con el tema de las funciones inversas. Quizás en álgebra, en trigonometría. Si pueden colocarlo en los comentarios sería genial, cosa que el profesor ya se va haciendo una idea de en dónde están para que él pueda avanzar a un ritmo mayor o un poco más lento. No voy a meterle en nivel 1, a tope. Es trabajo, claro. ¿Es la primera vez? Porque miren, lo que yo planeo hacer es explicarles las teorías. Primero explicarle qué intervalos voy a considerar para formar la función inversa. Y, o sea, vamos a deducir todo. Y claro, hay unas cosas que ustedes ya van a poder deducir en base a lo que les explico, ¿no? Ya. A ver, ya. Ya voy a comenzar una vez, ¿ya? ¿Está grabando o no? Sí, está grabando. Empieza. Tranquilo, tranquilo, no me grites. ¿Es la primera vez? Ok. Ya, tranquilos. Lo que yo planeo hacer, como les digo, es explicar la teoría desde el inicio. Claro, no tan desde el inicio. Entonces, me presento. Bueno, una presentación cortita. Me llamo Andrés López, básicamente mi nombre. Y vamos a hacer el tema de funciones trigonométricas inversas. Pero, como les dije, vamos a hacer una pequeña introducción antes que nada. ¿Ya? Ah, no me olvides. Tengo que poner bien esta diapositiva. Un ratito, esta parte se supone que era las de imágenes de GeoGebra. Por lo visto no se puede. Voy a volver a cargar. Ahora sí, todavía. Es para que podamos interactuar también, ¿no? Bueno, para que entiendan más o menos la gráfica. Por acá también hay otro. Acá hay otro. Listo. Listo, ya está. Vale. Ya, ahora sí. Ya, como les mencionaba, primero vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Ok? Y para ello, ¿qué necesitamos? Saber qué es una función inyectiva. Entonces, una función inyectiva univalente o 1 a 1, vamos a definirla. Pero para poder hacer definiciones, primero necesitamos los elementos y luego en la definición ya los vamos a relacionar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son mis elementos? Una función, así de simple. Entonces acá, sea f a en b una función. Ese es mi elemento. Ahora, ¿cómo lo voy a relacionar? La siguiente fórmula. F es inyectiva si y solo si cada elemento del rango le corresponde a un único elemento del dominio. ¿Qué, profesor? ¿Cómo es? Tranquilo, respira. Es decir, siendo x1 y x2 elementos del dominio de la función, si f de x1 es igual a f de x2, o sea, las imágenes son iguales, entonces, para que sea inyectiva, los x deben ser iguales. ¿Ok? Las x deben ser iguales. ¿No me entendiste muy bien esa definición? No hay problema. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá. ¿Qué te parece si pongo la función x elevado al cuadrado? ¿Cierto? X al cuadrado. Mira, acá tienes la función x al cuadrado. ¿Esta función es inyectiva, sí o no?
No lo sé, profesor. A ver, ¿qué te parece si también hacemos una recta horizontal? Como guía, ¿no? Que es I igual a 4. Acá está mi recta horizontal. Chévere. Y vamos a marcar las intersecciones. Acá está la primera intersección y la segunda intersección. Entonces, mira, he encontrado dos puntos que pertenecen a la curva, específica y claro, y que por lo tanto pertenecen a la función. El 2, 4 y el 2 menos 4. Pero quiero que te des cuenta de este detalle, mira. Este 4, mira, este 4 de acá, mira, este 4 le corresponde a 2x. Mira, a 2 y un menos 2. ¿Ves? Le corresponde a dos valores. Pero, profesor, si sus imágenes son iguales, los x deberían ser iguales para que sea inyectiva. Ah, bueno, entonces eso implica que la función x al cuadrado no es inyectiva. Porque mira, fíjate acá. Si las imágenes son iguales, o sea, el f de x es la imagen. Si las imágenes son iguales, entonces las x son iguales. Pero fíjate, las imágenes son iguales, mira. El 4 de acá y el 4 de acá se repite, pero el 2 no es igual a menos 2. O sea, este 4, no le este 4, mejor dicho, le corresponde a dos valores. Pero para que sea inyectiva le debe corresponder a un solo valor. ¿Ok? Ahora, otro más, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, ¿qué te parece si colocamos i al cubo? ¿Ya? I al cubo. I al cubo. Y mantenemos la recta nomás, ¿ya? Pero este punto 2 lo vamos a borrar. Vamos a borrar los puntitos. Y fíjate lo que ocurre acá. Mira. De verdad, perfecto. Ya. Entonces tienes ahora tu función i al cubo. Hemos quedado que la función x al cuadrado no es inyectiva, no lo es. Pero ¿qué te parece el cubo? A ver, tenemos acá el punto de intersección. Fijaos. Ese punto de intersección, mira, este punto es el 4 y solo le corresponde un solo i. Ahora, ¿hay otro punto de intersección acaso? ¿Hay otro punto de intersección? Pues no, no hay, porque la función, acá no hay parte, acá no hay punto de la función. Entonces, solo le intersecta un punto. Tú trazas cualquier otra recta horizontal y solo le intersectará en un punto. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, entonces me estoy dando cuenta de que si trazo rectas horizontales y todas intersectan a la función en un solo punto, implica que la función es inyectiva. Porque imagínate que esta parte no esté, vamos a ver. Imagínate que esto no esté. Y la función fuera así como en la cuadrática. Lo interseca en dos puntos. Entonces, este 4 le corresponde a este x y a este otro x. ¿Te das cuenta? Y solo le tiene que corresponder a uno solo si quiero que sea inyectiva. Y en el caso de la cúbica sí lo es, porque mira, este 4 le corresponde únicamente a este punto. Trazo otra recta por acá, este punto 2 punto algo, 2 coma algo, le corresponde a un solo x. Entonces, la función x al cubo es inyectiva. ¿Ok? Claro, es una forma gráfica, ¿no? Una forma analítica es simplemente planteando esto. Igualdad de imágenes, o sea, f de x1 igual a f de x2, y si te demuestras que x1 es igual a x2, entonces, amigo mío, no hay duda, la función es inyectiva. ¿Ok? Hasta acá espero que hayan entendido. Ahora vamos, sigamos. Y por lo tanto, como lo que te dije, encontramos una observación. Una función es inyectiva si cualquier recta horizontal interseca su gráfica en un solo punto. ¿Ok? Otra observación que podemos deducir de esta observación. Las funciones crecientes y decrecientes son inyectivas. ¿Sí? ¿En serio? Claro, mira, aquí hay un par de ejemplos. Mira. Acá está la función creciente. ¿Por qué creciente? Porque a medida que crece el x, el y crece. Y acá es decreciente, ¿por qué? Porque a medida que decrece el x, el y, perdón, a medida que el x crece, el y decrece. ¿Ok? Y fíjate, trazo cualquier recta horizontal, bueno, no es exactamente horizontal, pero para que entienda, trazo cualquier recta horizontal y mira, todas intersecan en un punto. Acá también, una, dos, y así te puedes jugar y siempre la voy a intersectar en un solo punto. ¿Ok? Y esto ya, recuerdo que con eso, sí, sí, listo. ¿Qué más? Ah, ya. Con eso ya hemos acabado las funciones inyectivas. ¿Ya? Funciones inyectivas. Ahora vamos con las funciones inversas. Funciones inversas, ¿no? Entonces, sea f a en b una función inyectiva. De sub f el dominio de f y de sub f su rango. ¿Te das cuenta de lo que te dijo al inicio? Si yo quiero definir, necesito primero establecer los elementos y luego en la definición, la relación entre ellos. ¿Ok? Entonces, acá primero menciono mis elementos. ¿Cuáles son mis elementos? La función f, que es una función inyectiva. D sub f, que es con lo que denota el dominio, y R sub f, que es con lo que denota el rango. Entonces, acá, a partir de acá ya comienza la definición. La función inversa de f, denotada con f a la menos 1, bueno, no es a la menos 1, sino f sobre menos 1, o f sobre asterisco,
es la siguiente función, mira. F sobre menos 1 es simplemente una función determinada por esos pares ordenados de esta forma, mira. F de x, x. Tal que x es el elemento del dominio de la función. Entonces, de esto podemos deducir lo siguiente. Mira, el dominio de la función inversa, ¿acaso no es el rango de la función directa? Claro, ya está. ¿Y el rango de la función inversa? ¿No es acaso el dominio de la función directa? Por supuesto. Ahí está. Excelente. ¿Ya? Ahora, esto es la definición. En base a esto se puede demostrar un teorema, que no lo voy a demostrar porque me parece un poco trivial la demostración. Entonces decimos, el teorema, I igual a f de x es equivalente a decir, x es f inversa de y, siendo y elemento del dominio de la inversa y x elemento del dominio, elemento del rango de la inversa. ¿Ok? Claro, esa es una función inyectiva, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, esto de acá se demuestra en base a la definición. O sea, usando la definición puedes llegar a este teorema. Y es con este teorema con lo que se obtienen las funciones inversas. Inclusive en los exámenes de admisión, en las partes de álgebra, inclusive te ponen funciones y te dicen, hay la función inversa. Y tienes que hallarla, pues. Y ya está. Ahora un ejemplo para que entiendas la idea de función inversa. Y otra cosilla más. A ver, tenemos nuestro ejemplo y f de x logaritmo natural de x. Acá me piden, haya la función inversa. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico el teorema que les acabo de decir. Si y es igual a f de x, esto equivale a decir que x es f inversa de y. O sea, tengo que despejar el x, básicamente. Entonces lo despejamos, pues, ¿no? Decimos, x, ¿quién es? E a la y. Pero x, ¿quién es? Según mi teorema, f a la menos 1 de y. O sea, f inversa de y. Ah, genial. Entonces, y igual a f inversa de x, ¿a quién es igual? Fíjate, f inversa de y es igual a e a la y. Entonces, mira, f inversa de x es e a la x. ¿Y esto quién es? No es nada más y nada menos que la regla de correspondencia de la función inversa. ¿Ok? Ya, profesor, hasta acá entiendo, pero quiero otra cosilla que me quiere explicar. Allá. ¿Qué te parece si graficamos las funciones? Tenemos f de x logaritmo natural, que está en azul, y g de x, e a la x. E a la x, ¿te recuerdas que era mi función directa? Y logaritmo natural, perdón. Logaritmo natural es mi función directa. Y e a la x es la función inversa. ¿Ya? Y claro, ¿y por qué he puesto profesor h de x? A ver, mira, fíjate, ¿no te darás cuenta que algo curioso sucede? Mira, esta gráfica no ha sacado simétrica respecto a este eje. O sea, estas dos gráficas no son simétricas respecto de este eje, respecto de la recta x igual a y. ¿Mm? Sí, lo es, mira. Y te lo voy a comprobar un poquito. Lo voy a comprobar, pero no analíticamente, sino gráficamente. ¿Ya? ¿Ves? Acá está. Gráficas simétricas respecto del x. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, voy a hacer un ratito del PPT. Bueno, desde esta diapositiva. Y fíjate. Esta es mi función directa, ¿recuerdas? No, esta es mi función directa. Esta es la función directa, ¿ok? Este es x, este es y, ¿ok? Y esta es la función inversa. Ya. Mira, ubícate en la función inversa, por favor, ¿ya? Nos ubicamos en la función inversa. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Este es mi eje y, ¿sí o no? Y este es mi eje x, ¿cierto? Ya. Si yo quiero graficar la... Por una extraña razón, el PowerPoint se ha detenido. Pero bueno. Este es mi eje x y este es mi eje y, ¿cierto? Ya. Si yo quisiera graficar la función a la inversa, por ejemplo, lo que ocurre es que ahora él va a ser ahora mi eje y él va a ser ahora mi eje x. ¿Ya? O sea, otra vez. O sea, concéntrate ahora en la, mejor dicho, concéntrate en la función e a la x. No, en la función directa, logaritmo natural de x. ¿Ok? Concéntrate en esta función. Seguridad, esta función. Este es el eje x, ¿no? Y este es el eje y. Si yo quisiera graficar la función inversa, lo que tendría que considerar es que este eje x ahora va a ser mi eje y. Y este eje x, y este eje y, perdón, ahora va a ser mi eje x. ¿Cómo así, profesor? A ver, fíjate. Vamos a borrar primero todo esto. ¿Cómo se ve? Mira, fíjate, este es mi eje X, no te olvides, y este es mi eje Y. Ahora, él va a ser el eje Y y él va a ser el eje X, ¿no? Porque mira, acá tengo la gráfica de la directa y en base a ella quiero obtener la gráfica de la inversa. Pero es básicamente la misma curva, solo que dispuesta de otra forma. O sea, ubicada en otra forma, ubicada en otra posición. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Mira, directa e inversa. Entonces, mira, giramos, está, chévere. Esta es la función logaritmo, no lo olvides. Este es el eje, para acá, ¿no? Ahora sí, este es el eje X, este es el eje Y, este va a ser mi eje Y.
Y te das cuenta que va a ser lo mismo. ¿Ya está parecido? ¿Ya está parecido, profesor? Ah, ahí está. ¿Te das cuenta? Este era el logaritmo natural. Pero ahora, este eje, que era el eje X, ahora es mi eje Y. Y este eje, que era el eje X, perdón, este eje que era el eje X, ahora es el eje Y. Y este que era el eje Y, ahora es el eje X. Y mira, esta gráfica no es idéntica al logaritmo natural, y esta no es acaso idéntica a la función, perdón, esta no es idéntica acaso a la función exponencial. Y esta no es acaso idéntica a la función logaritmo. Claro que sí, y son esas. Pero mira, este era el logaritmo natural de X, antes de que rotemos los ejes, con todo y curva. Y esta era mi función, era la X. Entonces basta que yo rote los ejes de forma que sea, o sea, basta que los rote, digamos, hasta formar la figura simétrica, ¿no? O sea, vamos a rotar respecto a este eje, mejor dicho, el Y o el X. Y mira, se obtiene la misma curva, o sea, logaritmo natural ahora pasa a ser a la X. Y ya la X pasa a ser ahora ¿quién? Logaritmo natural. ¿Te das cuenta? Por esa simetría que existe. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte de la simetría? ¿Se entendió esta parte de la simetría, jóvenes? Si no comprenden o algo no les queda claro, mejor dicho, me dicen con total confianza. A la función hx se le llama función identidad, básicamente es una función cualquiera y su inversa es siempre simétrica respecto a la identidad. Exactamente. ¿Sí? Ya, entonces continuamos. Ya. Ahora, profesor, pero esto que me acaba de explicar, ¿solo se cumple para este par de funciones? No, amigo mío. Se cumple para toda función que tenga inversa. Y acá tenemos, mira, si f es una función inyectiva y f menos 1 inversa, entonces la gráfica de f y f inversa son simétricas respecto de y igual a x. ¿Cómo así, profesor? A ver, ¿me puede explicar esta parte? Por supuesto. Entonces aquí, ya. Y lo que hacemos es lo siguiente, mira. Antes que nada, vamos a definir qué es la simetría respecto a una recta. Pero como para facilitarlo, vamos a definirla respecto a una recta determinada, que es el y igual a x, ¿ya? Pues acá tienes, por ejemplo, tu eje x, tu eje y acá tengo un punto A, B. ¿Ok? Aquí hay un punto AB. ¿A lo mejor? Esto borramos todo lo dibujamos. Más grande para que se entienda, ¿ya? A, B, B, A será. Entonces, podemos decir A es menor que B. Y acá digo A, E, A, B, por acá. Entonces, acá tenemos el punto, ¿vieron? Acá tenemos el puntito, este de acá. El punto AB. Como A es menor que B, si acá coloco B ahora, y acá coloco A, acá ¿qué tendría? El otro puntito, el punto B. Este es el punto, no te olvides, el punto AB. Y este es el punto BA. ¿Ya? ¿Y qué pasa si ahora yo trazo mi recta y igual a x? Y igual a x. ¿Mm? Lo que ocurre es que si yo trazo la recta que pasa o que contiene este par de puntos del punto AB y el punto BA, ¿ya? No es exacta, pero si trazo esta recta, lo que me voy a dar cuenta es que esta recta es perpendicular a y igual a x. Y no solo eso, mira esta parte bacana, que estas distancias, la distancia de los puntos a la recta y igual a x son las mismas. ¿Te das cuenta? Ah, y eso es lo que va a ocurrir. O sea, pues si tú tienes un punto AB, quieres el simétrico respecto de y igual a x, BA es ese punto. ¿Ok? Entonces, debido a eso, es que si tienes tu función, por ejemplo, función directa, por ejemplo, esta función y igual a f de x, y quieres hallar la gráfica de la función inversa ahora, ¿ya? Lo único que tengo que hacer es simplemente hallar el simétrico respecto del eje x, respecto al eje y igual a x, perdón, y igual a x, ¿no? Este es el eje x, este es el eje y si acá tengo la gráfica de la función y igual a f de x y quiero la gráfica de y igual a f inversa de x, lo único que tengo que hacer es hallar la gráfica simétrica respecto a este eje igual a x. Nada más. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Se llega a comprender por qué las gráficas son simétricas respecto del eje igual a x? Ya, genial. Listo, ahora vamos a pasar con
ese teorema que te voy a presentar, tú dirás, ¿por qué me presenta tantas cosas, profesor? Es que eso va a ser esencial y fundamental para que entiendas la teoría de trigonométricas inversas. Entonces, esta propiedad te va a ayudar, más que nada, esta propiedad te va a ayudar para que recuerdes unas propiedades que vas a ver, porque te voy a mostrar después. Entonces, mira, si sea f una función, sea f una función inyectiva, ya, sea f una función inyectiva y f a la menos 1, su inversa, de sub f es simétrico. Estos son los elementos, ¿recuerdas? Ahora, ¿qué quiero decir que el dominio sea simétrico? O sea, que el dominio es tipo. Tenemos acá el dominio de la función, pero el dominio simétrico implica esto. Por ejemplo, que el dominio es tipo, si acá hay un a, de menos a hasta a. O sea, de esta forma será. Y todo esto de acá es el dominio de la función, f, de menos a. O sea, que tenga esta forma, es asimétrico. Profesor, los reales, mejor sí, los reales, ¿es un conjunto simétrico? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque va desde más infinito hasta menos infinito inclusive. ¿Ya? Entonces, de eso, ya está. Entonces, esos son mis elementos. Esta es una función inyectiva. F es la menos 1 inversa. Y de eso, F es un conjunto simétrico. ¿Está? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que si F es par, F es impar, perdón, entonces su inversa también es impar. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Allá. Por lo siguiente. Primeramente, nuestra hipótesis, mejor dicho, nuestra afirmación es decir que F es impar. F es impar. ¿Ok? Entonces, decimos que. Entonces acá está, le definimos esto. Y es un elemento del dominio de la inversa. Y decimos, x es igual a ¿qué? F inversa de menos i. ¿Ya? Eso lo estamos definiendo. ¿Ok? Y vamos a ver a qué es igual F inversa de menos i. ¿No? Bueno, por el teorema que les presenté hace unos minutos, por un teorema anterior a este, un teorema anterior, ¿recuerdas? De funciones inversas, podemos afirmar que si x es F inversa de menos i, entonces menos i es F de x. ¿Ok? Por menos acá al lado, y es igual a menos f de x, pero f es impar, ¿recuerdas? F es impar. Entonces, menos f de x es f de menos x. Esto equivale, bueno, igualito, por el teorema que usamos para llegar de acá hasta acá, menos x va a ser f inversa en y. Ya está, multiplicamos por menos, y x va a ser menos f inversa en y. Pero x, ¿quién es? X es f inversa en menos y. Ah, mira qué bacán. Entonces, x igual a f inversa en menos y va a ser igual a ¿qué? A menos f inversa en y. Y qué chévere, mira, es básicamente la inversa de menos y es menos la inversa de y. O sea, la función impar, la función inversa es impar. Ya está, se demostró. Pero es lo que quiero que tengas en tu cabeza. Si f es impar, su inversa también es impar. Profesor, pero si la función es par, la inversa es par, no necesariamente. Por eso no te lo he puesto. Pero lo que sí se cumple siempre es esto. F es impar, entonces la inversa es impar. Claro, creo que no te mencioné, pero para que una función tenga inversa, tiene que ser inyectiva. Es una condición necesaria. Es una condición necesaria y suficiente. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, si la función es inversa, necesariamente, o sea, si la función es inversa, si la función es inversa, o sea, mejor dicho, tiene inversa, es inyectiva. Y si la función es inyectiva, con eso es suficiente como para decir que la función tiene inversa. ¿Ok? Eso básicamente. O sea, es una relación de equivalencia, ¿te das cuenta? Si la función es inyectiva, entonces es inversa. Y si es inversa, es inyectiva. Listo. A ver, ahora sí. ¿Qué más sigue? Allá. Una vez ya terminada la teoría de funciones inversas, ya entendiste qué es lo que es una función inversa, y esa propiedad que, como repito, nos va a servir para entender otras propiedades, vamos a ver ahora los intervalos donde las funciones trigonométricas son inyectivas, o sea, como te dije hace unos momentos, inversas. Y para eso vamos a hacer esto de acá. GeoGebra otra vez. Ahora, acá sí te recomiendo que tomes tus apuntes porque esto no lo he puesto en un PPT. Bueno, sí lo he puesto, pero más que nada lo que te voy a mencionar, no lo he puesto. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con la función seno? Vamos con coseno, tangente. Y voy a analizar las 6 razones trigonométricas. Entonces, comenzamos con la función seno de x. Acá está la función seno de x. Y vamos a poner unas rectas verticales, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece si coloco x igual a menos 3 pi tercios? Menos 3 pi tercios. Menos 3 pi medios, perdóname. X igual a menos pi medios. ¿No? Menos pi medios
x igual a pi medios, x igual a pi medios, ¿está? Y por último, x igual a 3 pi medios, ¿no? Para poner algo más, ¿no? 3 veces pi entre 2, ¿está? Entonces, mira, en primera instancia nos damos cuenta que la función seno no tiene inversa, ¿cierto? Porque mira, esta es una recta horizontal y lo intersecta en varios puntos, más de un punto. Entonces la función no tiene inversa. Entonces, es debido a esta característica que nos vemos en la necesidad de restringir el dominio de la función seno. Ya no va a ser los reales, va a ser un intervalo en el que tenga inversa. Y en ese intervalo se determina la inversa. Y a partir de él se va a estudiar las propiedades de esta función nueva. ¿Ok? Entonces, acá encontramos varios intervalos, pues, ¿no? Miren. Encontramos, por ejemplo, la función... Bueno, encontramos, por ejemplo, la función. Por ejemplo, encontramos este intervalo, mira, de acá hasta acá. Vamos colocando, borramos. Colocamos un puntito mejor. Por ejemplo, desde este punto, mira, desde este punto hasta este punto, también encontramos estos intervalos y estos intervalos. ¿Ya? Entonces, fíjate. Desde A hasta B, la función es inyectiva, no sé si te das cuenta. Desde B hasta C también. Desde C hasta D también. Así está el más infinito y así está el menos infinito. Voy a poder encontrar infinitos intervalos. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿cuál uso yo? En realidad puedo usar el que tú quieras, pero el que más se usa en los libros de matemáticas y el que viene en examen de admisión es este intervalo. Justo estos dos. O sea, justo estos dos. Este intervalo, desde acá hasta acá. Pero estos, ¿qué intervalos son, profesor? A ver, ahorita te explico. Primero vamos a borrar estas dos estas rectas extremas, ¿ya? Esta es la recta x igual a menos pi tercios. La borramos y x igual a 3 pi tercios, 3 pi menos, ¿no? La borramos. Y nos quedamos únicamente con estas dos rectas. Esta es la recta menos pi medios y esta es la recta pi medios. Ah, ya, profesor, o sea, está restringiendo el intervalo únicamente desde menos pi medios a pi medios. Claro, y quiero que te percates de algo. Si ya hago eso, la función seno ya es inyectiva. ¿No me crees? Ah, bueno, no me creas, ¿no? Vamos a mostrar, te voy a demostrar. Entonces acá vamos a restringir el intervalo. X va a ser mayor que pi medios. X va a ser menor que pi medios. ¿Ya? Y menor que pi medios. Si te das cuenta, claro, acá es lo opuesto a intervalo abierto, ¿ya? Pero lo correcto es colocarlo cerrado. Acá, en realidad, acá es cerrado. Cerrado va a ser, ¿ya? Pero quiero que te percates de esto, mira. Si yo considero desde menos pi medios a pi medios cerrado, desde menos pi medios a pi medios cerrado, o sea, considerando los extremos, te darás cuenta que la función es inyectiva. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, si yo quiero la función inversa, únicamente tengo una cosa que, si quiero la gráfica de la inversa, tengo que determinar mi eje igual a x, ¿cierto? Y graficar en base a, ¿cierto? Hay una simetría que encontré algo así, ¿cierto? Encontraré algo así. Bueno, después te mostré el gráfico. ¿Sí? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, hemos determinado, ¿qué cosa? Que justamente desde, mira, desde menos pi medios hasta pi medios, la función es inyectiva. Y fíjate, varía de menos 1 hasta 1. Ah, ya. Eso lo vamos a escribir de una vez, ¿ya? Entonces, intervalo donde la función es inyectiva, te das cuenta desde menos pi medios a pi medios, y ¿dónde varía el i? De menos 1 a 1. ¿Ok? Estoy pensando, no sé si explicarles, hacer ese análisis con las 6, o solo hacer con unas cuantas y ustedes lo analizarían por su cuenta de las otras. No sé qué dicen, jóvenes. ¿Analizamos todas las 6 funciones o solo unas más? ¿Mm? ¿Analizamos las 6 funciones o solamente unas más? ¿Qué dicen? Ya, analizaremos las 6 funciones entonces, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro de por qué es intervalo, ¿no? Ahora vamos a analizar la función coseno, ¿qué te parece? ¿En serio? Claro. Ahora vamos a analizar la función coseno. ¿Ya? Entonces vamos a borrar todo.
¿Ya? Borramos todo. Y ahora vamos a poner la función coseno. Vemos ahora, voy a presionar un poquito más, ¿ya? Vamos a ver coseno. Si te das cuenta, el coseno puede ser inyectiva, por ejemplo, a ver, vamos a escribir 3. Por ejemplo, x igual a menos pi, la tenemos. X igual a 0, acá está x igual a 0 en la recta y. X igual a pi, por ejemplo. ¿Esto? Entonces, fíjate, la función coseno podría ser inyectiva desde este punto hasta este punto, ¿cierto? O desde este punto a este punto, mira. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿cuál tomamos, profesor? Bueno, la que se toma comúnmente en los exámenes de admisión o en los varios libros universitarios, inclusive universitarios que tú vas. ¿Cuál será, profesor? Acá te muestro. De 0 a pi, ¿ya? Entonces consideramos que x es mayor o igual que 0. Que x va a ser mayor o igual que 0, mayor o igual que 0. Entonces acá colocamos una comita y lo restringimos desde 0, considerando el 0, hasta pi. Nada más, y fíjate. La función coseno ahora ya es inyectiva, mira. Se va a considerar desde este punto hasta este punto. ¿Cierto? Desde 0 hasta pi. ¿Y dónde? De menos 1 hasta 1. ¿Te das cuenta? Esta función es inyectiva ahora sí. Entonces, es debido a ello que el coseno lo vamos a restringir de 0 a pi. Y bueno, el rango va a ser de menos 1 a 1. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar la función tangente, ¿ya? Tangente, cotangente, secante y cosecante. Si lo hacemos así, ya. Voy a presionar un poco más ahora, ¿ya? Para no aburrir mucho. Listo. Ahora vamos a escribir tangente x. Uy, no, tangente no. Tangente a su madre. Ahora, ¿qué intervalo consideramos ahora, profesor? Consideramos, por ejemplo, x igual de menos pi medios, ¿qué te parece? X igual a menos pi medios. Luego, por ejemplo, x igual a pi medios, ¿cierto? Y puedes considerar más intervalos, pero ese es el intervalo que se usa, ¿ok? Por ejemplo, puedes encontrar también, por ejemplo, esta otra asíntota, y acá es inyectiva, acá es inyectiva, acá es inyectiva. Entonces, ¿cuál usamos, profesor? Vamos a restringir únicamente desde menos pi medios a pi medios, pero abierto, porque son asíntotas y no son parte del dominio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer, voy a restringir. Entonces decimos que el x es pi medios menos pi medios, desde menos pi medios hasta pi medios, y es inyectiva, te das cuenta. ¿Y dónde varía? De menos infinito a infinito. Entonces, otra vez, a la tangente la estoy restringiendo desde menos pi medios a pi medios, y es desde menos infinito a infinito su rango. Entonces, es debido a ello que uno dice lo siguiente, que el x es de menos pi medios a pi medios, y el y son dos reglas, ¿ok? Ahora con la cotangente también. De igual forma, esta partida va a ser más rápido. Borramos y borramos. Y entonces acá tenemos cotangente de x, hecho esto. Borramos. Ahí está. Tenemos acá cotangente de x. Ahí va. La cotangente de x. Ahí está. Entonces, ¿qué intervalo consideramos? En este caso vamos a considerar intervalo de 0 hasta pi nada más, ¿ya? Mira, si yo considero un intervalo desde 0 hasta pi, la función es inyectiva. Y eso es lo que voy a considerar. Entonces, el x varía de 0 a pi abierto y menos infinito a infinito abierto también. Y te das cuenta de 0 a pi y el y es real. Listo. Entonces, algo parecido que vamos a usar acá.
Ahora algo parecido será para la función secante. Secante de x, por ejemplo, ahí está. Pero ¿dónde consideramos ahora? ¿Ah? ¿Mm? Podríamos considerar de 0 a pi, ¿sí o no? Claro. Podríamos considerar, por ejemplo, de 0 a pi, inclusive. Sí, sí. De 0 a pi, de pi a, por ejemplo, a 2pi, y así sucesivamente. ¿Ok? Pero vamos a considerar ahora desde 0 hasta pi más. Pero sin considerar el pi medios, ¿no? Porque eso le ocurre, mira, tú traes acá tu x igual a pi medios, ¿te das cuenta? Y tú estás considerando desde 0 hasta pi, porque acá es pi, pero esta acá es pi medios. Desde 0 hasta pi, pero sin considerar pi medios. Y eso es lo que se considera, profesor. Veamos si es correcto. Ah, claro. ¿Y cuál es su rango? Mira, de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. A ver, veamos. Y, en efecto, de 0 a pi sin considerar pi medios. Y el rango es de menos 1, los reales, pero menos 1 a 1. ¿Ok? Entonces retrocedemos y ya estamos por acabar esta parte. Ahora en vez de secante, yo no quiero secante, yo quiero la cosecante. Entonces, cosecante de x. Pero, vamos a restringirla. ¿Cuál podría ser? ¿Podría ser, por ejemplo, de 0 a pi? No, no puede ser de 0 a pi. Porque te das cuenta, de 0 a pi sería desde acá hasta acá. Y mira, lo corto en los puntos. Entonces no, de ahí no puede ser. Tendría que ser, por ejemplo, de menos pi medios a pi medios, si no. Eso me parece más cómodo, si no. De menos pi medios. Ah, pero sí, de menos pi medios. De menos pi medios a pi medios. ¿Ok? De menos pi medios a pi medios, pero sin concierto. De menos pi medios a pi medios. ¿Ok? Ah, pero pi medios cerrado, porque considera pi medios. Y listo, ahora sí. Eso es lo que quería. Y te das cuenta que ahora es inyectiva. Entonces consideramos de menos pi medios a pi medios, pero sin considerar el cero. O sea, el eje x igual y lo determina cuando x es 0, ¿no? Y si te das cuenta, en ningún momento lo interseca. Por eso mismo. Y claro, ¿el rango dónde habría? De menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Entonces, por último, ya para que estamos acabando, este es el último rango. El último, mejor, el último sí, la última restricción. Hasta acá estamos restringiendo el dominio. ¿Ya? X varía de menos pi menos a pi menos sin considerar el 0. Me pongo un pequeño corrección. Entonces lo pongo. Allá. Listo. Y ya está. Entonces, esto sería bueno que eso sí es bueno que lo aprendas. Más que nada para que entiendas de dónde salen las funciones trigonométricas inversas. Entonces, una compaginación de lo que acabamos de aprender, ¿no? El seno, ¿dónde es inyectiva? De menos pi menos a pi medios. El coseno, de 0 a pi. La tangente, de menos pi menos a pi medios, abierto. La cotangente, de 0 a pi, pero abierto. La secante, de 0 a pi, cerrado, pero menos el pi medios. Y la cosecante, de menos pi menos a pi medios, sin considerar 0. ¿Listo? Entonces, esto es lo que a mí me va a ayudar a poder definir bien las funciones trigonométricas inversas. Entonces comenzamos definiendo qué es el arcoseno, mejor dicho. Decimos, funciones trigonométricas inversas, función arcoseno. ¿Qué es eso? Función que tiene la siguiente regla de correspondencia. I igual al coseno de x. Y esta es su gráfica. Profesor, ¿pero cómo hago la gráfica? Ah, por la simetría. ¿Recuerdas que habíamos acotado el seno? Nos se ve que una gráfica, ¿cierto? Una gráfica algo así. Hace la simetría. ¿Ya? Y obtienes la gráfica simétrica respecto de i igual a x y te vas a obtener esto. ¿Sí? Y así es como todas. A ver, entonces, ¿de acá qué podemos obtener? De acá podemos obtener su dominio y su rango. A ver. ¿El dominio cuál es? De menos 1 a 1 y su rango de menos 1 a pi medios. Y mira, quiero que te percates de esta parte. Solo concéntrate en esto. Mira, el x varía de menos 1 a 1. Pero en el seno, ¿cómo es? El i es de menos 1 a 1. ¿De acuerdo? Porque claro, en este intervalo la función es inyectiva. Entonces, en la inversa, ahora, esto será
el rango, y esto será el dominio. ¿Ok? Quiero que te percates de esto. Fíjate. Ahora, esto como te dije era el dominio, y esto será el rango. Genial, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces acá tenemos unas propiedades que son muy importantes. Primero, el seno del arcoseno de x es igual a x. No es nada difícil, ¿no? Hasta inclusive eso es intuitivo. Quiero el seno del arco cuyo seno es x. Ah, pues es x. Pero cuidado, esto ocurre si x pertenece al dominio del arcoseno. Por eso, x debe ser de menos 1 a 1. La siguiente, arcoseno del seno de x es x. Eso también es intuitivo, ¿cierto? Yo quiero el arco cuyo seno sea el seno de x. Ah, pues eso será x. Pero mucho cuidado, porque eso también sirve si el x es un elemento del dominio del seno. Ah, profesor, los reales. No. El dominio del seno donde es inyectiva. Ah, ya, o sea, de menos pi medios a pi medios. Excelente. Y la última, y es justamente una de las tantas propiedades que, ¿cómo te digo? Sí, pero es que es una de las tantas propiedades que me permite, bueno, sí, cuya demostración está en las diapositivas anteriores, ¿recuerdas? En la función inyectiva. Esta de acá. Arcoseno menos x es menos arcoseno de x. Pero, profesor, ¿eso por qué? Ah, claro, x es menos 1 a 1. Pero, profesor, ¿eso por qué? Porque como te había dicho en las diapositivas anteriores, ¿recuerdas? El seno es una función impar. Si una función es impar y tiene inversa, su inversa también es impar. ¿Recuerdas? Por eso se cumple. Listo. He ahí la propiedad que usa para su demostración, la demostración anterior, ¿no? Ahora vamos a una función arcocoseno. Igualito, es una función que tiene cierta correspondencia. O sea, a partir de acá vamos a seguir el mismo patrón, ¿no? Te voy a decir la función, la gráfica, su dominio y las propiedades, ¿no? Entonces, la siguiente regla de correspondencia, igual a la conclusión x. De su gráfica y de la gráfica, ¿cierto? Y la gráfica nos va a servir de guía. ¿Por qué digo de guía? Porque en realidad esto lo podemos obtener de la diapositiva donde mostrar los intervalos en donde las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, eran inyectivas. ¿Ok? Pero la gráfica nos va a ayudar bastante para recordar. Es más, la gráfica deben acordarse porque eso sirve bastante para problemas. Ya vamos a ver ahora unos diapositivas siguientes. ¿Ok? Entonces, acá tengo el dominio de menos 1 a 1 y su rango de 0 a pi. ¿Listo? Y ahora, profesor, ¿qué propiedades hay? Ah, algo parecido. Coseno del coseno es x. Coseno del coseno es x. Pero cuidado, fíjate. Para que esto sea verdadero, el x debe ser un elemento del dominio del coseno, o sea, de menos 1 a 1. Y acá el x debe ser elemento del dominio del coseno. Ah, los reales. No. Debe ser elemento del dominio en donde el coseno es inyectivo, o sea, de 0 a pi. ¿Sí? Y la última, arcoseno de menos x es pi menos arcoseno de x. Pero profesor, yo esperaba que fuese menos arcocoseno de x, como el anterior. Pues no, amigo mío, no lo es. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso, no? Claro, x es de menos 1 a 1, ¿no? Pero ¿por qué, profesor? Ya, te voy a explicar la demostración de esa propiedad, pero para las siguientes ya no, ¿ya? Porque de una forma análoga se puede demostrar. O sea, me refiero a las siguientes para las siguientes funciones, ¿no? Entonces, demostración de la propiedad C, y partimos de que x es de menos 1 a 1. Definimos, a ver, y arcocoseno de menos... Perdón, viene mi perrito. Y arcocoseno de menos x, siendo y un elemento, como es un arcocoseno, debe ser de 0 pi. ¿Y recuerdas el teorema de funciones inversas? Si tenemos, por ejemplo, y igual a f de x, esto queda equivalente a decir que x es f inversa en y. ¿Recuerdas esto? Esto es lo que va a aplicar. Y al coseno menos x es equivale a decir que el coseno de y es igual a... Y al coseno de menos x es equivale a decir que el coseno de y es menos x. Y si no te acuerdas de propiedad o no la comprendes todavía, ya pues razona esa fórmula. Y es el arco cuyo coseno es menos x. Ah, ya, entonces el coseno de y es menos x. ¿Listo? ¿Ya? Por menos acá al lado y tienes que menos coseno de y es x. Pero un ratito, un solito. Listo. Entonces, hasta acá
Ya, por menos sacarlo. No, sí, por menos que tienes menos coseno de i es igual a x. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Menos coseno de i. ¿No es acaso coseno de pi menos i? A ver si recuerda tus propiedades de reducción al primer cuadrante. Menos coseno de i era coseno de pi menos i. ¿Sí o no? Claro. Profesor, pero menos coseno de i también es coseno de pi más i. Claro, porque te queda coseno de i, pi más i tercer cuadrante, y eso es negativo. Entonces sería menos coseno de i. Entonces, profesor, ¿por qué no usa coseno de pi más i? ¿Mm? Explíqueme. Ah, ya, tranquilo. Lo que ocurre es que, si yo lo considero, como i varía de 0 a pi, esto va a variar ¿de dónde? ¿Ah? De pi a 2pi, ¿cierto? Y si este argumento pertenece de 0 a 2pi, lamentablemente no puedo aplicar que esto sea el arcocoseno de algo. Porque para que yo afirme que algo es el arcocoseno de ese otro algo, y debe ser un elemento, o sea, esto de acá debe ser igual, debe pertenecer de 0 a pi. Porque si pertenece a 0 a pi, genial, yo puedo afirmar que es un arcocoseno de algo. ¿Ok? Por eso es que no considero pi más i. Y sí considero a pi menos i, porque mira, como pi varía de 0 a pi, pi menos i varía de 0 a pi ya. Eso creo que es un poco trivial que explique, entonces lo vamos a dejar ya. Pi menos i es de 0 a pi. Excelente. Y entonces, pi menos i es el arcocoseno de algo, pero no es su coseno. Entonces, ¿cómo hacemos? No, un momento. Sí lo sé. Sí, es su coseno, es x. Chévere. Entonces digo que pi menos i es el arcocoseno de x. Y ya solamente, ya que es como diría un profesor, es un juego de niños. Pi menos i es el arcocoseno de x. Entonces, mejor equivale a decir que i es pi menos el coseno de x. ¿Cierto? Pero ¿quién era i? Arcocoseno de menos x. Reemplazamos esto y tenemos la propiedad que te había mostrado. Arcocoseno de menos x es pi menos arcocoseno de x. Y claro, x es de menos 1 a 1. ¿Ya? De esta forma podrás demostrar otras propiedades idénticas. Ahora seguimos con la función cotangente. No, por límites. Son unos cuantos problemas, ¿ya? A ver, acá me dicen, obtenga el valor de la expresión. Un sexto coseno del coseno de 6 menos un cuarto del coseno del coseno del 4. Profesor, qué fácil está esto, pues. Arcoseno del coseno de 6 es simplemente 6. Entre 6 es 1. Chévere. Ya. Arcoseno del seno de 4 es 4, pues. 1 entre 4. 4 entre 4 es 1. 1 menos 1, 0. Pucha, se acabó. ¿Así viene la uni? Así no viene. No, sí, así podría venir, pero tu razonamiento en este caso estaría mal. Entonces, profesor, ¿por qué no funciona ese método o esa resolución que acabo de demostrar? Muy sencillo. Porque este amigo mío, para que sea posible, este 6 debe pertenecer al dominio del coseno donde es inyectiva. O sea, debe pertenecer de dónde, ¿no? O sea, esto debe pertenecer de 0 hasta pi. Y esto de acá debe pertenecer al dominio del seno donde es inyectiva. O sea, de menos pi medios al pi medios, ¿ok? Acá está un poco más complicado. ¿Bien? El 6 no pertenece de 0 a pi y el 4 no pertenece de menos pi medios a pi medios. Es debido a esa razón que no puedo afirmar que eso se cumpla, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, profesor? Usamos simplemente las identidades de reducción al primer cuadrante. Entonces, a ver, razón un ratito, razonamos un rato. Yo quiero que pertenezca de 0 a pi. Entonces, si al 6 le resto pi, o al pi y le resto 6, eso sí pertenece o no. A ver, razona, mira, pi, ¿cierto? Ahí te me ves. Si al pi le resto 6, eso sí pertenece. Y si al pi le resto 4, también pertenece, pero este otro, de menos pi medios, ¿verdad? Y únicamente hacemos nuestra reducción. A ver, ¿cómo se relacionan estos dos? Coseno de 6 es menos coseno de menos 6. Esto creo que lo entiendes. Y seno de 4 es seno de menos 4. ¿Cierto? Y mira qué va acá. Ahora sí podría usar esta propiedad del coseno al coseno. Sin embargo, este menos en esta parte me molesta. ¿Qué hacemos? Usamos la propiedad que acabamos de mostrar. Decimos, mira, este es un sexto factorizo.
bueno, simplemente lo mantengo ahí nomás, estático. Y el coseno de menos algo, en este caso es arco coseno de menos qué, de menos esto. ¿Esto quién sería? ¿Mm? Pi menos arcoseno de ese algo. Y claro, menos un cuarto del coseno del seno de algo. Del seno de algo, ¿no? Listo. Y luego, esto que toca un sexto de pi menos arcoseno. Antes de nada, ¿recuerdas, no? Pi menos 6 no pertenece a 0 pi, perdóname. Pi menos 6 no pertenece a pi. Pero 6 menos pi sí que pertenece, ¿cierto? Hasta acá, lo que me envió. Y lo único que hago es usar esto, ¿no? Usar el hecho de que la función coseno es una función par. Entonces, coseno de algo es el coseno de menos algo. Coseno de pi menos 6 será el coseno de 6 pi. Y ahora, esto de acá sí que pertenece a, al intervalo de 0 pi, y esto de acá pertenece de menos pi menos a pi menos. Entonces, posiblemente use la propiedad. Arco coseno de 6 menos pi sería 6 menos pi. Pero menos, y a menos 6, con este menos de acá se hace más. Pi menos 6 más pi, 2pi menos 6. Y acá te queda simplemente pi menos 4. Opera si te sale pi doceavos. ¿Esta parte se llegó a entender? Jóvenes, ¿se llegó a entender esta parte? ¿Entendieron la resolución de este ejercicio? Yo sí entendí, profe. Me parece genial, Brigitte. Ya. Bueno, sigamos entonces. El problema número 2, mira, acá dice, sea f la función definida por f de x igual al coseno de 4 entre x al cuadrado más 8, hallar el rango de f. Hallar el rango de f. Ya, profesor, ¿esto cómo hacemos? Bueno, podría ser lo siguiente, bueno. Profesor, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo comenzamos? Tendría que primero decir que 4 entre x al cuadrado más 8 varía de menos 1 a 1. Y en base a esto, podría definir, o hallar ¿cierto? Tengo que definir de dónde debería ponerse. Para que esto exista, esto debe estar entre menos 1 y 1. Y claro, acá cuento los valores de x, pero no llegaría a algo. Lo correcto sería hacer esto. Partamos de lo más general, mira. Partamos de lo más general. Considero que x es un número real. Entonces, mira, es el dominio más grande que existe para una función real de variable real. Entonces su cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces su x cuadrado más 8 es mayor que 8. Y si invertimos, esta parte sí me parece que, no sé, si invertimos esto, ¿qué sería? 1 entre x al cuadrado más 8, ¿cómo sería? Menor o igual que un octavo. Pero algo positivo, si lo inviertes, sigue siendo positivo. Entonces por eso es mayor que 0. Por 4, y obtenemos esto de acá. Que esto que está dentro del arco coseno es mayor que 0 y menor o igual que un medio. Ya, profesor, ¿y ahora cómo lo planteo? No entiendo esta parte. Ah, bueno, por algo te puse esta gráfica y por algo puse unas propiedades anteriores, ¿cierto? El arco coseno no es acaso una función decreciente. No es decreciente, claro, es decreciente, por supuesto que es decreciente. Es decreciente. Entonces, si yo tengo que el argumento es lo que está acá adentro, ¿no? Si tengo que el argumento es menor que 0 y menor que un medio, entonces, entonces, el f máximo, ¿quién sería? El f máximo, ¿quién sería? ¿Y quién sería además el f mínimo? A ver, el f máximo sería el arco coseno, pero evaluado en el mayor, ¿sí o no? Porque es decreciente. No, perdón, en el menor, porque es decreciente. ¿Cierto? Es evaluado en el menor porque es decreciente. Eso es arco coseno de 0. Y el f mínimo sería arco coseno
Sería arco coseno de 1/2. ¿Ya? Entonces, porque como es decreciente, yo puedo hallar su rango simplemente analizando los extremos nada más. Entonces, el f máximo es el arco coseno evaluado en el menor valor de f, en este caso 0. Y el f mínimo será el arco coseno evaluado en el mayor valor de f, que es 1/2. Arco coseno de 0, ¿alguien me puede decir cuánto es? ¿Cuánto es el arco coseno de 0? ¿Alguien sabe? ¿Mm? Los veo. ¿Alguien sabe cuánto es el arco coseno de 0? O sea, el arco cuyo coseno es 0. ¿Mm? ¿Cuánto es el arco coseno de 0? ¿Alguien sabe? Acá está, mira, acá está el gráfico, mira. Acá está el gráfico, guíate el gráfico. El arco coseno de 0 a cuánto es igual. ¿Ah? Si te das cuenta por el gráfico, es igual a pi medios, ¿verdad? Ya. ¿Y cuánto es el arco coseno de 1/2? ¿Mm? Ah, eso no está en el gráfico. Entonces, no, pero no hay ningún problema. Tú solamente ubícate, ¿verdad? Ubícate de la siguiente forma. El arco cuyo coseno es 1/2. ¿Qué arco es tal que el coseno es 1/2? O sea, yo quiero hallar un alfa, tal que el coseno de alfa sea 1/2. Bueno, eso lo podemos determinar, ¿cierto? Un valor posible es pi sextos. Pi tercios. Un valor posible es pi tercios, o sea, 60. Exactamente. Sí, Perú, buen alumno. Sí, es pi tercios, que es 60. Pero momento, si el arco coseno sí varía entre 0 y pi. Y si va a pertenece. Entonces, por eso, él será pi tercios. ¿Ok? Oh, gracias. Ya está. Entonces, él será... No. Ya. Él será pi tercios. Nada más. ¿Ok? Entonces, un momento que borro esto. Listo. Ya está. Pi sextos. Entonces, el rango, ¿quién será? El rango de la función f, ¿quién sería? A ver, el mínimo es pi tercios. Pi tercios, excelente. El mínimo es pi tercios. El máximo es pi medios. Excelente. Pero profesor, ¿cerrado o abierto? Allá. El cero es parte de, es uno de los valores que toma el argumento, no, ¿verdad? Porque es mayor, en ningún momento lo toma. Entonces, pi medio es abierto, que es abierto. Y pi sexto, profesor, un medio es un valor que toma, sí, por supuesto, sí lo toma. Entonces, pi tercios, cerrado. Y entonces, acá tienes el rango. Pero profesor, si no lo toma, entonces, ¿por qué lo consideró en las operaciones? Ah, ya, explico. Lo que ocurre es que, a ver, ¿cuándo esto de acá se aproxima a cero? Cuando x se aproxima al infinito, ¿no? ¿Cierto? Cuando x sea muy, 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 muy grande, o muy, 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 muy pequeño, o sea, es más o menos infinito, ¿no? Cuando x sea muy grande o muy pequeño, esto se aproxima a cero. Cuando él se aproxima a cero, f se aproxima a pi medios. Por eso me entendí. A ver, quizás con esto no lo entiendas, pero con los gráficos quizás sí que lo entiendas. ¿Ya? Vamos a cerrar esta parte. Vamos a borrar todo lo repito. A ver, esta parte no está en el BPT. Creo que lo subimos en BPT nosotros. Esta parte no está en el BPT en realidad. Yo te recomiendo que le tomes un captura de pantalla o si no, simplemente vi el video que lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Ya, entonces vamos a borrar y para que veas la gráfica de esta función, ¿ya? ¿Dónde la vamos a ver? Bueno, en nuestro programa de MATLAB, digo MATLAB, GeoGebra. Listo. ¿Cuál es la función? La función es simplemente arco
coseno, perdón, arco coseno de una división, ¿cierto? De 4 entre x al cuadrado más 8. Y te das cuenta de lo que ocurre. Borramos. Ahora sí. Arco coseno de 4 entre x al cuadrado más 8. Listo. Y ahora vamos a marcar los límites. ¿Recuerdas cuáles son los límites? El pi medios, ¿recuerdas que era pi medios, cierto? Perdón, era el pi medios y el ¿no? Y el pi sextos, pi tercios, perdón, 60. Entonces, fíjate lo que ocurre acá. Esta es la recta pi medios y esta es la recta pi tercios. O sea, en pi tercios sí que tome ese valor. Pero el pi medios no, mira, porque mira, a medida que x va creciendo, ¿no? Perdón. A medida que el x va creciendo, se va aproximando, pero no lo toca. Mira, nos acercamos más y no lo toca. Esta es la recta x igual a pi medios. ¿Ves? A medida que el x va creciendo, la curva se aproxima a pi medios, pero no toca nunca. Nunca va a ser ese valor. Y no solo por ese valor, ¿eh? También si se hace muy pequeño, también cumple eso. ¿Ves? Si se hace muy pequeño, se aproxima, pero no se acerca. Bueno, perdón, se aproxima, perdón, pero no lo toma. ¿Te das cuenta? Ya, nos acercamos más. Y ¿te das cuenta? No lo intersecta. Nunca va a tomar el valor de pi medios. ¿Ya? ¿Y el rango cuánto era? Listo. Entonces básicamente ahí tienes la solución, ¿no? De pi tercios a pi medios. Pero a este valor tiende, nunca lo toma. Este valor al que tiende cuando x tiende a infinito, pero infinito cuando es infinito. ¿Sí? Ahora sí, sigamos a ver. Ahora nos falta arco tangente, arco secante y unos problemitas más, ¿ya? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo? ¿Alguna pregunta ahorita? ¿Alguien tiene una pregunta? Ángeles, Ashley, Brigitte, Miguel, Rodrigo, Sheila, Valeria, Víctor, ¿tiene alguna pregunta? ¿Hasta ahorita? ¿Hasta ahorita? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que me haya quedado claro? Aparentemente no. Eso es lo que se puede deducir en base a la falta de contexto. Función arco. Ahora vamos a ver función arcotangente. Función que tiene la siguiente regla de correspondencia. Y igual a arcotangente de x. Y acá está la gráfica que nos va a hacer una guía para hallar el dominio y el rango. El dominio son los reales, te darás cuenta, y el rango de menos medios abierto. Ahora vamos con las propiedades. Primera, es creciente. La segunda, tangente arcotangente es x. Arcotangente tangente es x. Y claro, de igual forma, x debe ser un elemento del dominio arcotangente, o sea, debe ser un número real. Y en este segundo caso, x debe ser un elemento del dominio de tangente, pero donde es inyectiva, o sea, de menos pi medios a pi medios abierto. Y la última, recordamos que la función tangente es impar, entonces su inversa debe ser impar también, y lo es en efecto. Listo, ahora arco cotangente, función que tiene la siguiente regla de correspondencia. Y igual arco cotangente de x. Igual forma, la gráfica nos sirve de guía para hallar el dominio y rango. Dominio, los reales. Rango de 0 pi. ¿Cierto? Ah, pero quiero que te percates de algo. En la función anterior parece que no lo hice. Estas rectas punteadas que ves acá son las asíntotas. ¿Qué es una asíntota? En realidad tiene una definición más formal, ¿no? Con límite y todo eso. Pero un concepto que podría servirte simplemente es una recta a la que la función tiende a intersecar, pero nunca lo hace. Tiende a intersecarla, pero nunca lo hace.
¿Ok? Inclusive, no. Y ahora sí, igual forma acá tiene sus astintos, ¿te das cuenta? A esta y esta. Y ya, igual forma cotangente al cotangente de XX, el cotangente de la cotangente de XX, esto me parece intuitivo. Y la última, arcotangente de menos X es pi menos el arcotangente de X. Lo demuestras de igual forma como en el coseno, ¿ya? Y ahora vamos a ver con arcosecante, función que tiene la cifra de correspondencia igual a cosecante de X. Acá está la gráfica, que nos servirá de guía para el dominio y el rango. El dominio va a ser los reales menos de menos 1 a 1. Y el rango será, mira, ¿por qué menos 1? ¿Por qué no? Va desde menos infinito hasta 1. Hasta este punto lo tomamos por eso. Y de 1 hasta infinito. Entonces, aquí no tomas, ¿ah? De menos 1 a menos 1, de menos 1 a 1 abierto, no lo tomas. Es por eso que ese intervalo justo es el que se resta de los reales. ¿Y cuál es el rango? De 0 a pi, pero sin considerar el pi medios. Acá el i igual pi medios es asíntota, ¿ok? Claro, pues mira, es una recta a la que se acerca, pero nunca le intersecta. ¿Listo? Ahora vamos con propiedades, ¿no? Primeramente, es seccionalmente creciente. Profesor, ¿por qué las anteriores no puso seccionalmente? Muy sencillo. ¿Qué es seccional? Sección, o sea, en algunas secciones es creciente. ¿Por qué digo secciones? Bueno, en realidad podría decir que en su dominio es creciente, pero me parece mejor esto para que entiendas que el dominio no es continuo. ¿Cierto? ¿Te das cuenta que el dominio no es continuo? Porque es de menos infinito a menos 1, y luego como que hay un corte, y luego va de 1 a infinito. Por eso he puesto seccionalmente, ¿no? Para aludir a que el dominio no es continuo, mejor dicho. Ya está. Entonces la secante, la arcosecante de x es x, igual forma. Okay. Este igualito al arcosecante, la secante de x es x, y el arcosecante de menos x es pi menos arcosecante de x. Y la última función trigonométrica inversa, arcosecante, función que tiene la siguiente regla de correspondencia, ¿no? I igual a arcosecante de x. La gráfica, y nos servirá de guía para hallar el dominio y el rango. El dominio simplemente será los reales menos de menos 1 a 1 abierto, y el rango bien será de menos pi menos a pi menos, pero sin considerar el 0. Acá te das cuenta que ese eje X es asíntota, porque mira, tanto por la derecha como por la izquierda, se aproxima, pero nunca le intersecta. Vamos con las propiedades. De igual forma, seccionalmente decreciente. ¿Por qué seccionalmente? Porque claro, en secciones es decreciente. Y claro, como te repito, es para aludir a que el dominio no es continuo. Y bueno, cosecante de x es x. Y la cosecante de la cosecante de x es x. ¿Ok? Estas propiedades que te aparecen en la... Estas dos primeras propiedades que te aparecen en cada una de las funciones, me parecen que son bien intuitivas, ¿verdad? Ahora, ¿cierto? Esta tercera, mira, cosecante de menos x menos cosecante de x. ¿Pero por qué? Recuerda, la función cosecante es impar, entonces inversa es impar. Ahora, más propiedades. Ya, acá te las he puesto acá, si necesito un puntito, tomé una foto y lo puse acá. Esta propiedad no las voy a demostrar. ¿Por qué no? Porque considero que con las demostraciones que te he mostrado hasta el momento, tú eres capaz de demostrar cualquiera. Pero en lo que sí me gustaría hacer hincapié es lo siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, vamos a usar de ejemplo la función seno y arcoseno y el cosecante, ¿no? El arcoseno de x es el arcosecante de 1 entre x. Pero para ello x debe ser elemento del dominio del seno, de menos 1 a 1. Pero como hay 1 entre x, no es 0. ¿Ya? Listo. Uno esperaría, entonces, que arcosecante de x sea arcoseno de 1 entre x. Y en efecto, acá está bien. Pero en este caso, x es un elemento del dominio del arcosecante. Entonces simplemente hacer los reales menos de menos 1. Pero x no puede ser 0. Ya pues, en este dominio del arcosecante, en ningún momento el 0 se debe, ¿no?
¿Por qué así? Acá está el 1 menos 1, acá está el 1, se considera el 1, se considera el menos 1, y por acá está el 0. El dominio es todo esto. En ningún momento está el 0. Entonces es suficiente con decir que X es un elemento del dominio de la arco cosecante. ¿Ya? Eso me parecía importante relevar, ¿no? Resaltar. Otras propiedades. Esas son bonitas, ¿no? Muy bonitas. Arcoseno de X más arcoseno de X es pi medios. De igual forma con la tangente y cotangente, secante y cosecante, ¿no? Y claro, acá tienes que darte cuenta, ¿no? Mira, en este caso, el X tiene que ser la intersección de los dominios. En el arcoseno, su dominio es menos 1 a 1 y el coseno menos 1 a 1. Entonces X es menos 1 a 1. En el cotangente, sus dominios son los reales, al igual que el cotangente, entonces X real. Y acá también se repite. Te voy a mostrar la primera nada más. Sí, porque las dos segundas ya son idénticas de demostración. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Alfa va a ser arcoseno. Alfa va a ser arcoseno. Y beta va a ser arco coseno. ¿Ok? Yo no sé hasta ahorita cuánto es el alfa más beta. Imaginemos que no supiéramos todavía. Entonces, de acá yo puedo afirmar lo siguiente. Esto equivale a César. Decir que alfa es arcoseno de X y decir que beta es arcoseno de X equivale a decir que X es ¿quién? El seno de alfa. ¿Y este es quién? El coseno de beta. ¿Verdad o no es verdad? Claro. Y no solo eso. Como alfa es un arcoseno, alfa debe estar necesariamente entre menos pi medios y pi medios. Y beta, como es un arco coseno, debe estar entre 0 y pi. ¿Verdad o no es verdad? Claro. Entonces me voy a concentrar solamente en esta parte de acá. Seno de alfa igual a coseno de beta. Y vamos a hacer su suma de alfa y beta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero me doy cuenta que el seno de alfa yo lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Como el coseno, ¿cierto? Una identidad bien sencilla de recordar, como el coseno de pi medios menos alfa. ¿Verdad o no es verdad? Claro. ¿Y esto es igual a quién? Coseno de beta. Ya estás viendo por dónde va el asunto, ¿verdad? Pero quiero que te percates lo siguiente. Pi medios menos alfa, ¿de dónde varía? Bueno, hace las operaciones correspondientes y obtendrás que varía de 0 a pi. Claro, mira, alfa varía de menos pi medios a pi medios. Menos alfa variaría de igual forma de menos pi medios a pi medios. Sumas pi medios y sería menos pi medios más pi, 0. Pi medios más pi, pi. Y mira lo que tenemos acá. Coseno de algo que varía de 0 a pi es igual al coseno de otro algo que varía de 0 a pi. Y, a partir de acá, ¿qué se te ocurre? Vamos a ver. Que alguien me diga, ¿qué se te ocurre a partir de ahora? Mira, tenemos coseno de pi medios menos algo, es coseno de ese algo, y tenemos que estos dos justo pertenecen al intervalo donde el coseno es inyectivo. Profe, si pidieran arcoseno menos arcocoseno de x igual a pi sextos, ¿se utiliza la misma fórmula? A ver. Brit, ya, no voy a olvidar de ti, ¿ya? Después respondo esto. Ahorita me gustaría que se concentre en la demostración actual, ¿ya? Ahora, después te respondo tu pregunta. ¿Sí? No, me voy a guardar tu pregunta, no te preocupes, ¿ya? Pero ahorita me gustaría que me respondan esta parte. Entonces, ¿qué se les ocurre acá? ¿Qué se les ocurre acá? Mira, tenemos coseno de algo es igual a coseno de otro algo, y esos algos pertenecen de 0 a pi, al intervalo. Justo donde el coseno es inyectivo. ¿Entiendes? A ver, ¿qué se te ocurre? A ver, vamos a ver. Alguien que me diga, por favor. ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver?
Pero, por ejemplo, lo que se te ocurra, o sea, como que esté mal, si está mal, vas a aprender, amigo o amiga. Por ejemplo, a ver, no sé, Ángeles, Ashley, Miguel, Rodrigo, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Ah, amigos? ¿Compañeros? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿No? Bueno, lo que se le debe ocurrir es lo siguiente, mira, nos damos cuenta, acá vamos a explicar lo siguiente, mira. Voy a ir acá arriba y voy a usar esto, mira, esto de acá. Si las imágenes son iguales, entonces x1 es igual a x2. Profesor, pero estamos con inversos. Ya pues, si una función es inversa es inyectiva. Y si es inyectiva, cumple esta propiedad acá, que la cumple. Si sus imágenes son iguales, entonces, pero si sus imágenes son iguales, entonces los x son iguales. Entonces, aquí se me mira, coseno de algo es igual al coseno de este otro algo. Es como esto, ¿no? ¿Cierto? Y estos dos algos pertenecen al dominio de la función, o sea, al dominio donde es inyectiva. Entonces, entonces, en base a esto, afirmamos, ¿cierto? Y esto, por lo tanto, esto equivale a decir cosa, que pi medios menos alfa es beta. ¿Ya? Porque justo estos dos pertenecen a un intervalo donde el coseno es inyectivo. Por lo tanto, si las imágenes no son iguales, las x, perdón, son iguales a esto. Entonces, pi medios menos alfa es beta. Ah, mira qué chévere. Esto aquí equivale a decir que alfa más beta es pi medios. Y esta forma se demuestra. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, jóvenes? Para pasar a responder la pregunta de Brit. ¿Mm? Bueno, asumo su silencio como una respuesta afirmativa. Ahora sí entendí. Ah, bueno, me parece genial, Brit. Vamos a borrar todo ahora, ¿ya? Ahora, tómale una captura de pantalla o mira el video en YouTube cuando se suba. Voy a borrar esto. Ya. Entonces, Brit me mencionaba acá que si me pidieran arcoseno menos arcoseno. Esta parte no entendí muy bien esto. ¿Qué te refieres con esa pregunta, Brit? Arcoseno de x menos arcoseno de x igual a arquitectos. Es una ecuación trigonométrica. ¿Qué te refieres con esta parte, Brit? Pero claro, si a ti te pusieron un problema de decir, ¿no? Arcoseno, si a ti te pusieron así, ¿no? Arcoseno de x menos arcocoseno de x igual a pi sextos y te piden hallar x, eso es muy sencillo. ¿Qué? Sí. Profesor, pero todavía no estamos haciendo ecuaciones trigonométricas. No importa. Imagínate que te den arcoseno de x menos arcocoseno de x igual a pi sextos. Me piden hallar x. Vamos a ver primero si tiene solución, ¿no? También podría no tenerla. Ya mira, para esto aplicamos esto, mira, sabemos la diferencia y sabemos la suma. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Vamos a sumar más las ecuaciones. Si esta ecuación la sumas con esta ecuación, entonces, ahora. ¿Cómo vamos a poner una restricción? Es la siguiente. Primeramente, el x tiene que variar de menos 1 a 1. Bueno, es lo que deberíamos obtener, ¿no? Entonces, mira, si sumamos esta ecuación con esta ecuación, ¿cómo tendríamos? Que el coseno se va con el coseno. Bueno, el coseno se va con el coseno. Y tendrías dos veces
y te tiras 2 veces arco seno de x igual a ¿qué? Pi medios más pi sextos. ¿Cuánto es esto? A ver, 3 y 3 homogeneizando sería 4 pi sextos, 2 pi tercios, ¿cierto? 2 pi tercios. Listo. ¿Cierto? Si no, 3, 3, 3, 4, 4 pi sextos, te queda 2 pi tercios, y 2 pi tercios 1. Entonces, el arcoseno de x es igual a pi sextos. Entonces, x es simplemente... Entonces, x es simplemente el seno de pi tercios. ¿Y esa es la respuesta, profesor? No estoy seguro. Tenemos que ver, en este caso, las dos variables dependen de x, entonces tenemos que ver cada valor. Entonces, ahora voy a proceder a restarlas, ¿ya? Si las resto, tendríamos que ahora, al restarla, perdón, así. Al restarla, ahora las que se van, vamos a borrar mejor. Ya. Al restarla, ahora, al restarlas, las que se van son arcoseno con arcoseno. Y si tendrías 2 veces arco coseno, arco coseno de x igual a la resta ya. Pi medios menos pi sextos, ¿cuánto es ya? 90 menos 30, 60. 60 es pi tercios. Entonces, arco coseno de x es igual a pi sextos. Ah, qué chévere. Entonces, x es el coseno de pi sextos, que es coseno de pi tercios, y se hiciera la solución. Excelente. ¿Ya? De esta forma podría resolver esta ecuación. Ahora, claro, en vez de restar, pudiste ver reemplazado de frente, ¿no? Arcoseno de x es 2 pi tercios. Entonces, arcoseno, ¿cuánto sería? Pi medios menos 2 pi tercios, nada más. Genial. Listo. Borramos los redibujitos y ahora vamos a otra preguntita. Ya. ¿Alguna pregunta para jovencillos? ¿Jovencillas? ¿Alguna pregunta? Caballeros, damas, señores, señoritas, humanos, humanos, o niños, niñas, ¿alguna pregunta? General Billet. Excelente, Billet está participando mucho, esto es muy agradable. ¿Alguien más? ¿Han entendido? Por ejemplo, Ángeles, Ashley, Lara, Billet. Gente creo que no me responde, yo sé que no se han entendido. Prosiga, maestro. Entonces, este Perú entiende rápido, pero es una broma. Pero, ¿los demás han entendido? Bueno. Ah, genial. Manuel Ángel, Miguel Ángel, me he entendido. Listo. Ahora de acá, pasamos a esta. Esta de acá no la voy a mostrar. Yo les voy a ser sincero, ¿ya? No sé cómo se demuestra. Así, no sé cómo se demuestra. Lo he intentado una vez y no lo logré. Lo podría intentar otra vez. Pero el día en que lo logre, y si es que yo sigo enseñando acá, o sea, me refiero a que sigo haciendo trigonometría, les muestro la demostración. ¿Ya? Entonces, básicamente la propiedad es la siguiente. Arcotangente de A más arcotangente de B es ¿quién? Arcotangente de A más B entre 1 menos A. Es como parecido, ¿no? Mira, es como que, mira, es como que no es tan difícil de entenderlo. ¿Por qué? Podemos subir este marco. Vamos a checarlo por ya, vamos a checarlo. Es como para que recuerdes, ¿ah? No es la demostración. Ojo, ojo, ojo. Lo que voy a hacer ahorita no es la demostración. No es la demostración. Es como que tú tengas que ver tu alfa igual al arcotangente de A. Ojo, no es la demostración. Ya. Alfa es arcotangente de A y beta es arcotangente de beta. ¿De acuerdo? Perdón. Y beta es arcotangente de B, ¿ya? Acá. Alfa arcotangente de A y beta arcotangente de B.
Entonces, A es la tangente de alfa y B es la tangente de beta. ¿Ok? ¿Y a qué sería igual la tangente de alfa más beta? ¿Ah? La tangente de alfa beta, ¿te acuerdas que era tan más tan? O sea, A más B. Era tan más tan, o sea, A más B, entre 1 menos tan tan, o sea, entre 1 menos A por B. ¿Cierto? Y mira, justo esto aparece acá, ¿verdad? En la parte de arriba. Entonces, alfa más beta, de alfa más beta, va a ser igual a la arcotangente de A más B entre 1 menos A por B. ¿Ok? Más un capín. Ahora, por eso les decía que no era una demostración. Porque acá yo no te digo por qué aparece el capín y por qué el K tiene esas condiciones. ¿Sí? Pero es más que nada para que entiendan, ¿no? ¿Ya? A lo mejor para que intuyas de dónde sale, ¿no? Para que recuerdes cuando es un examen, me olvidé la fórmula, la intuyes, ¿no? Pero lo que sí es esencial y fundamental es que te acuerdas las condiciones para ir acá. Entonces básicamente, mira, como tienes a tan más tan entre 1 menos tan tan, ¿no? Y capi. Y esta parte es un poco sencilla, más o menos, depende. A por B es menor que 1, entonces está 0. Si el producto es mayor que 1, hay dos condiciones. Si los dos son positivos, caes 1. Si los dos son negativos, caes 1. Esa parte es un poco más sencilla, ¿no? Es lo posible. O A por B es mayor que 1 o menor que 1. Si es menor que 1, ya, ponle 0 nomás de frente. Pero si es mayor que 1, tienes que ver lo siguiente. Si A y B son positivos. Si son positivos, caes 1, pues, ¿no? 1 relacionado con positivo. Y si A y B son negativos, entonces menos 1, pues. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿ya? Sí, un ejemplo de aplicación. Acá está. Un ejemplo de aplicación. Acá está. Esta acá. A ver, ¿qué te parece si te doy un momentito para que lo hagas? Este me parece muy sencillo como para que sí lo intentes, ¿no? A ver, inténtalo, por favor. Te doy 2 minutos. 2 minutos. Y contando. Ya. 2 minutos. 2 minutos. Yo creo que ya pasaron los 2 minutos. ¿Alguien le salió? Bien corto, este problema es básicamente para aplicar directamente. ¿Alguien le salió? Si no, resolvámoslo así. Ya. Entonces, primeramente vamos a hallar esto, ¿no? En este caso, tienes un séptimo y 4/8. Perdón. ¿Alguien salió? No me salió, profe. Carita triste. Ya, no hay problema. Mira, a ver, Bridget, lo que tienes que aplicar es directamente la fórmula que acabamos de ver, ¿ya? ¿Cómo así? Mira.
Primero tienes que identificar quiénes son los argumentos de tus arcotangentes. Con argumentos me refiero a lo que está dentro, pues, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, no sé, seno de x. Esto de acá es mi argumento. Yo tengo, por ejemplo, arco secante de x. Esto de acá es mi argumento, ¿ya? Entonces, primero tengo que identificar los argumentos de las arcotangentes. Te das cuenta que es un séptimo y 7/24. Entonces multiplico, porque eso es lo que el primer paso, para determinar k. Un séptimo por un 24avo. Perdón, por 7/24. Esto que resulta un 24avo y como podrás notar, es menor que 1. ¿Esto qué implica? ¿Ah? Que k va a ser igual a 0, ¿sí o no? Porque es menor que la unidad. ¿Ves? Entonces, esto que está acá adentro lo puedes escribir de esta forma. Mira, esto de acá lo vamos a escribir de esta forma de acá, mira. Lo que está dentro, más todo lo que está dentro. Te puedes preocupar por la cotangente. Esto sería esta forma. Arcotangente. Lo voy a plantear, ya no lo voy a calcular porque básicamente son operaciones básicas, ¿no? Multiplicación, sumar fracciones, ¿no? Es arcotangente de quién, no, arco, no, a lo mejor sí, porque va a ser necesario, pero no va a estar. Arcotangente sería arcotangente de quién. La suma, un séptimo, más 7/24, entre 1 menos el producto. Eso lo sumo, pues, eso lo sumo. Entre 1 menos el producto, que es simplemente 1 entre 24, ¿sí o no? Más capi, que como que es 0, no se no afecta. Esto resulta arcotangente de quién, ¿no? A ver, sería 24 más 49. 24 más 49, 13, 63, ¿no? 60. 24 más 49 sería 13. No, 73. 73 entre 7 más 24, ¿cierto? Y acá sería. Parece que no es así. ¿Así? Ya pasó con esta pelota, ¿no? Al cotangente de la suma entre 7 más 7 de 24 entre 1, entre el de 1, perdón, 1 menos el producto, ¿cierto? El producto de los dos contes, 100 entre 24, nada más, ¿cierto? Entre 7 el producto, que sería 7 entre 24. Bueno, 1 entre 24, perdón, ¿eh? Entonces, arriba contés, 24 más 49, y eso simplemente resulta 13, y es 1, y sería 63. Y abajo que sería 24 menos 1, 23 entre 3 por 20. 23 entre 24. Ya entendí por qué lo he hecho de forma. Ya. Sí, sí, esto va a ser 23, pero para que abajo se pueda eliminar, mejor lo vamos a mantener de esta forma, ¿ya? Esto va a ser 7 entre 24 por 1 entre 7, ¿ok? Listo, así lo vamos a mantener, ¿no? Sin operar el producto. Entonces, otra vez sería 24 más 49, ¿sería cuánto? Sería 24 más 49 sería 63 entre 7 por 24, ¿ok? Ya. Entre 7 por 24 y eso cuánto sería 24 por 7 menos un 7 sería 24 por 6. ¿Y 24 por 6 cuánto es, no? 24 por 6 es 24, no sé, 24 por 7, 24 por menos 7 sería 24 por 6. Lo escribo 24 por 6 entre el producto de estos dos, que se van. Y únicamente arcotangente es 63 entre 24 por 6. ¿Cuánto es 24 por 6? Disculpen, no estoy muy buena en las operaciones aritméticas. Ya, 24 por 6, ¿cuánto es? Sería 24 por 6 sería bla 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 bla. 24 lleva 2, 12, 14. 154. Excelente. 154 y esto es lo que divide. Y esto está bien. Ahora, pero acá aparece cotangente, no me agrada esto, ya pues, lo único que aplica es siempre. Arcotangente de algo, y si esto es positivo, ya, vamos a recordar acá. De mucho tiempo. Ya. Vamos a recordar acá, mira.
Acá mira, acá, esta parte de acá no sé si la puedes ver. Arco cotangente de algo es igual a pi más arcotangente de 1 entre ese algo, pero si es negativo. Pero nosotros tenemos la suerte que en nuestro caso es positivo. Y si es positivo, arcotangente de algo, arcotangente de algo, es arcotangente de inverso. Entonces, eso lo puedo aplicar acá. ¿Ok? ¿Listo? Esto va a quedar arco cotangente. Esto va a quedar arco cotangente. Esto va a quedar ¿cuánto? Arco cotangente, arco cotangente. Arco tangente, esto va a quedar arco cotangente del inverso. O sea, 144 entre 73. ¿Ya? Y esto aplica y la cotangente de algo cotangente de algo, y este algo pertenece a los reales, pero de menos 1, menos 1. O sea, esto de acá, te das cuenta que pertenece a los reales, menos 1, 1. Entonces, la cotangente de la algo cotangente va a resultar esto. Entonces, la respuesta va a ser 144 entre 73. ¿Ok? Listo. Ya, ahora acá faltarían un par de problemitas, pero ya tengo problemitas. Ya, este de acá solamente voy a indicar cómo hacerlo, ¿ya? Te voy a indicar cómo hacerlo nada más, ¿ya? Para eso, tenemos que recordar esto. ¿Recuerdas que teníamos en la tangente y acá hay un caso particular, mira? Cuando A y B son positivos, ¿recuerdas? ¿No? Acá está la propiedad. ¿Qué pasa si A y B ahora son positivos? Si A y B son positivos, entonces el producto de A con menos B va a ser negativo. Entonces, arcotangente de A menos arcotangente de B va a ser arcotangente de A más arcotangente de menos B. A con menos B negativo, por lo cual el K sería 0. Y esto resultaría arcotangente de A más menos B, entre 1 menos el producto. 1 menos A menos B sería 1 más A por B. Por lo tanto, tendríamos esto. Caso particular, cuando A es positivo y B es positivo, arcotangente de A menos arcotangente de B es arcotangente de A menos B entre 1 entre A más B. A por B. Esto es lo que vas a aplicar acá. ¿Ya? No consigo buscarlo. Esto es lo que vas a aplicar acá. ¿Por qué? Porque dice, a reducir la expresión, M es arcotangente de esto, más arcotangente de esto, más arcotangente de esto. Donde A sub 1 o sub n forman una proporción aritmética creciente de que la razón R es positivo. Y fíjate, R no es acaso la diferencia, o sea, R no es acaso A2 menos A1, R no es acaso A3 menos A2, claro, y eso es lo que, y eso me va a permitir usar la propiedad anterior, pero de reverso, ¿ya? Pues acá está la solución, ¿no? Ya tú te encargas de leerlo. O ahora yo no sé. O Fred, ¿subimos los diapositivas en la página? Sí, ¿no? Ah, no, sí, los subimos al grupo de WhatsApp. Ah, me olvidado. Acá está la solución, ya te encargas de leerla. Y a esta casi me gustaría explicarla a detalle. Porque así viene en la universidad, así viene en el plan de acción. Ya. Fíjate, este es el último ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? Si la ecuación de la curva dada es f de x igual a al coseno de x más c, ¿vale? Y acá tengo la gráfica. Me piden de entrega. ¿Cómo hacemos esto, profesor? Primero, vemos la gráfica y yo necesito saber cuánto es a, cómo es a y b, ¿no? ¿Cómo es a y b? Para ello, me doy cuenta de lo siguiente. Mira, la gráfica del seno, ¿cuánto? Mira, la gráfica del coseno de esta forma. ¿Sí? A ver. ¿Cierto o no es cierto? La gráfica del coseno de esta forma. ¿Cierto? Mira, se parecen, ¿no? Ah, si se parecen, entonces A es positivo. ¿Cierto? Pero si es positivo, B tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque si B fuese negativo, lo que habría sería un reflejo respecto al eje Y. ¿Cierto? Y si A fuese positivo, pero B fuese negativo, la gráfica ya no tendría esta forma. Tendría que tener esta forma. Si la tiene, no la tiene. Por eso es que decimos que B, por eso es que decimos que B es positivo. Y de igual forma, si es negativo, ¿qué implica esto que es negativo? ¿Ah? Lo que implica es que cosa, si A, por ejemplo, si es negativo, lo que implica es lo siguiente, mira, que esta gráfica ya no sea de esta forma, sino que será de esta forma. ¿Ok? Y si ven, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si B es positivo? Si B es positivo, no hay ninguna reflexión. Pero si B es negativo, ahora sí que hay reflexión respecto a este eje. Y sería de esta forma, ¿cierto?
¿cierto? Y esto sí que tiene esta forma, ¿verdad? Es por esto que acá hay dos opciones. O A y B son positivos o A y B son negativos. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, si no te dicen nada, si no te dicen algo, perdón, tú consideras que A y B son positivos nada más. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Considerando que A y B son positivos, decimos, ¿no? El dominio, ¿cómo está definido? A ver, lo que aplico acá es nada más esto, mira. X, yo sé que varía de menos 4 a 4, de menos 4 a 6, perdón. Entonces yo quiero hallar la variación de Bx más esto. Bx más C va a variar de menos 1 a 1. ¿Cierto o no es cierto? Claro, porque claro, acá si no te dice nada, tienes que considerar lo máximo, ¿verdad? Entonces Bx más C debe variar de menos 1 a 1. Pero para obtener Bx más C, ¿qué tengo que hacer con el 4? Multiplicar con B y sumarle C para obtener los 1. Y con 6, multiplicar por B y sumarle C para obtener 1. Resuelves el sistema y B te resulta un valor y si otro valor. ¿Listo? De igual forma con el rango, ¿ya? El rango, ¿cómo está? Este arcoseno, como este de acá varía de menos 1 a 1, el arcoseno tiene que también variar de menos medios a pi medios. Y multiplicando por A y sumando D, obtendríamos que f de x varía de dónde a dónde, ¿eh? Varía desde menos pi hasta 2pi. Entonces, ¿está con la batería? Pues acá se conecta. ¿Ya? Pero para obtener menos pi, ¿qué hacemos con este menos pi medios? Lo multiplicamos por A y le sumamos D para obtener pi. ¿Y qué hacemos con este pi medios? Lo multiplicamos por A y sumamos D para obtener 2pi. Resuelves y obtienes que A es 3 simplemente sumando o restando, ¿no? Una ecuación es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, ¿no? Y esta sale 3 y esta sale pi medios. De entre A, ¿cuántos pi es? ¿Ok? Profesor, ¿y qué hubiera pasado si yo consideraba A negativo y B negativo? ¿Qué pasará en ese caso? Bueno, en ese caso te va a quedar menos pi sextos. ¿Ya? Listo. Y lo puedes comprobar tú si quieres, ¿no? Y bueno, espero que entendieron este ejercicio. Es el último que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Cómo obtenemos A? ¿Cómo obtenemos B? Ya. Es más, inclusive en la uni también, en vez de preguntarte la relación entre I y D, te podrían decir, ¿no? Dada la gráfica de la función, haya la función explícita. O sea, te dicen simplemente hallar este de x igual a x al coseno de x. Simplemente reemplazas los valores de A, B, C y D. Y así están las incógnitas. ¿Ya? Perdón, así están las alternativas. Y como tú tienes A, tienes B, tienes C y tienes D, ya puedes hallar, ya puedes formar la función. ¿Sí? Eso básicamente es lo que es. Espero que hayan comprendido de dónde, desde la teoría, los problemas. Ah, acá hay otro problema, es un problema extra, olvidar. Esto es para ustedes, la siguiente clase la vamos a resolver, ¿ya? Pero para que practiquen. A ver, este es el problema extra. Es un problema relativamente complejo, relativamente, porque todo es relativo, ¿cierto? Para el lingüista es difícil, pero para otros pues es difícil. Profe, ¿en San Marcos podrían venir esos tipos de problemas? En San Marcos, es así como este que les estoy mostrando, no, o sea, casi no, así no. Es que yo voy, abrí tú esa medicina, bueno, acá. Qué genial, qué genial. Ah, bueno, en San Marcos, así como este problema, no, ni en la uni vendría así como el que este problema extra. No, o sea, sí vienen en funciones inversas, pero me refiero a que ese tipo de nivel así no vendría. Así como este de acá, sí podría venir así como este. Así como este de acá, así como este no creo que venga. Así como este no creo que venga. Este tipo sí me parece haberlo visto en las exámenes de admisión de San Marcos. E inclusive así como este podría venir, ¿no? Hasta en la uni podría venir así, un problema como este. Pero en el examen de escolares, ¿no? Es decir, o sea, de que podría venir el examen de San Marcos, se podría venir, pero menos complejos que en la uni, ¿no? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la teoría?
Porque mi método era que ustedes entendieran, aparte de resolver problemas, de dónde estén las fórmulas, por qué esos intervalos, o por qué el arcoseno tiene que ser de -1 a 1 y su rango de -3 a pi medios, ¿no? ¿Por qué con las otras funciones, no? Ah, acá me faltó una pregunta, ya, pero esto, acá con razón decía yo, acá me faltó una pregunta. Pero ya, esto ya ustedes lo resuelven, ¿ya, amigos? ¿Ya, alumnos? Ustedes, esta pregunta queda pendiente para ustedes, ¿ya? Esta, sí, para ustedes queda pendiente. Y si la siguiente clase no les resultó, no les salió, me dicen, ¿ya? Porque la que sí voy a hacer la siguiente clase va a ser esta. Pero estas no, estas no. A ver, por uno me diga que el profesor no entendí, ya lo hacemos. Ya, entonces, ¿alguna pregunta más? Y ahora hacer las 6, aunque tú pases las 6, ¿no? No me molesta. ¿Tienen preguntas? Con respecto a la teoría, ¿comprendieron por qué el coseno o las funciones tienen esos dominios, esos rangos? ¿Cuándo es una función es invertible? Pues, ¿cierto? ¿Entendió? ¿Eso fue todo, Andrés? Pues sí, eso fue todo. Solamente estoy problemas. Me parecía que si ponía más problemas, ya, a veces yo recuerdo que en las primeras clases que yo hacía de trigonometría, yo ponía más problemas y no me alcanzaba el tiempo, pues. Entonces yo ahora ya me mido. Pues ahorita me sobran 10 minutos como para responder sus preguntas, alumnos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alumnos? Sí, tienen hasta las 6 para piensen una pregunta y me dicen, ¿ya? Hasta ahorita la clase de teoría ya acabó. Hasta ahorita te doy 10 minutos para que me hagas una pregunta.